¿Cómo crees que un CIO puede ayudar desde ese punto de vista, ¿no? A enfocar y darle sentido a ese objetivo de conseguir que una organización llegue a ser data-driven? ¿Cómo puede colaborar también con el CDO en este caso? Bueno, yo creo que tenemos que llegar a tres segmentos o a tres colectivos muy diferentes, ¿no? Obviamente el primero es a la alta dirección, porque la alta dirección es el auténtico sponsor de las transformaciones, y si la alta dirección no cree en estos proyectos, pues no hay nada que hacer. Esto está abocado al fracaso. El segundo colectivo tiene que ver con los directores y gerentes, porque si los primeros eran los sponsors de la transformación, los segundos son los responsables de la ejecución de esos proyectos de transformación y los que tienen que garantizar que la información genera valor, la información que van a gestionar esos proyectos genera valor. Y el tercer colectivo al cual nos tenemos que dirigir, pues es mirarnos a nosotros mismos, a la propia función de TI, pues nosotros somos los catalizadores de esa transformación. A mí me gusta decir, somos condición necesaria no suficiente, y por lo tanto, pues bueno, también tenemos que tener acciones propias dentro de la función. Pero voy más desde fuera hacia adentro. Es el negocio en sus distintos niveles quienes tiene que cambiar y a los cuales tenemos que convencer para poder después nosotros poner encima de la mesa los proyectos, los procesos, las herramientas que den soporte. Y para cada uno de estos, pues podemos hacer distintas acciones. En el caso de la alta dirección, lo primero, y os va a parecer una obviedad, es convencerles de que sin datos no hay decisiones. Mira, obviamente un comité de dirección, una dirección general, es muy consciente de esto, pero esto hay que ponérselo con ejemplos en los cuales hayan tenido pérdida de ingresos, pérdida de oportunidades, pérdida de productividad, riesgos de mal funcionamiento de la empresa, clientes insatisfechos, y cómo, si no tienes la información disponible en el momento, con la calidad y en la forma necesaria, se ha producido una disrupción en la empresa. Entonces, desde el mensaje teórico de que los datos sirven para tomar decisiones, hay que pasar a un mensaje de cuando no los tienes, se produce una pérdida de ingresos o una pérdida de confianza. Y por lo tanto, no se trata de tener muchos datos, se trata de tener datos fiables y enfocados. El segundo mensaje que tenemos que trasladar a la alta dirección es que la información y los datos son una fuente de diferenciación competitiva. Y aquí os pongo un ejemplo. En el caso de Acciona Construcción, por ejemplo, hay sistemas láser que son capaces de medir cuál es el nivel de excavación de una tuneladora o de una sobreexcavación. Y cuando tú estás haciendo un túnel más grande de lo que estaba previsto, pues obviamente estás gastando más recursos, más cuchillas, más energía y por lo tanto estás dilapidando dinero. Esa información no solo sirve para reducir los costes que tú estás teniendo dentro de la construcción de un túnel, es que cuando tú eres capaz de calibrar mejor las máquinas, estás generando información para poder presentarte a licitaciones futuras de túneles con una ventaja competitiva con respecto a los ofertantes de otras empresas. Por lo tanto, el dato es una fuente de diferenciación competitiva y de ahorro de costes. Y el tercer nivel con la alta dirección, pues tiene que ver, obviamente, con la monetización. Es decir, ya no es solo que puedas ganar más negocio, es que esos datos, si los mantienes bien y tienen la calidad, podrías llegar a venderlos. Pues, algunos de vosotros a lo mejor sois usuarios de las motos de Acciona. No sé si esos datos tienen el permiso, obviamente, por parte de los usuarios para ser provistos a otras plataformas, pero esos datos se pueden monetizar si tenemos esa aprobación. Y, por lo tanto, hay ingresos directos en una buena gestión de los datos. Entonces, la alta dirección yo creo que entiende perfectamente que es sin datos no se pueden tomar decisiones, sin decisiones hay pérdidas de ingresos o problemas. Con los datos puedes ser más competitivo y diferenciarte de tus competidores y además los datos se pueden convertir en dinero además de lo que es tu core business. Si hablamos con lo que tiene que ver con el management intermedio, los dos mensajes, los dos trabajos que hay que hacer con directores generales y gerentes, el primero tiene que ver con la capacitación de sus propios equipos, donde obviamente pues el tan manido data literacy tiene que tener un nivel de profundidad superior con las personas que trabajan con TI, con los product owners, con los key users o con el rol que se les haya dado. Y tienen que entrar obviamente en entender 4 niveles de manera más o menos profunda. Obviamente, ¿qué significa el gobierno del dato como práctica integral, con roles, responsabilidades, prácticas políticas? Tienen que entender en qué consiste el ciclo de vida del dato, las altas, las modificaciones, las iteraciones y las bajas, además de los criterios de control de calidad. Luego, obviamente, tienen que aprender algo de modelización del dato
y ser capaces de entender pues, modelos relacionales y cómo además tenemos que ser capaces de reutilizar información entre entornos muy heterogéneos, y tienen que tener cierta capacidad, pues obviamente, para visualizar y consumir y explotar los datos, ¿no? Y la verdad es que esto está avanzando bastante. Yo creo que está calando, ya no es solo que TI tire de ellos, sino que yo creo las generaciones actuales ya están empezando a tener esas capacidades, y si no, tienen formación disponible para poder desarrollarlas, ¿no? También con el management intermedio hay que tener una segunda línea de trabajo, que es la formación pues, de una unidad de arquitectura empresarial. Y desde luego esto en algunas empresas funciona, en otras no. En los bancos de siempre existía la función de organización y procesos, que no llegaba con toda la amplitud de arquitectura empresarial, pero al final el dato no se puede ver como un elemento aislado de los procesos y de las capabilities de la empresa. Y no entro tanto en el nivel inferior de la infraestructura tecnológica, sino de nuevo en el nivel superior del valor añadido en los servicios que tú prestas a través de los procesos. Por lo tanto, yo creo que como CEO, para que haya una iniciativa de mejora o de orientación data-driven de la empresa, el tener algo similar a arquitectura empresarial es un facilitador. Y obviamente tiene que existir además una función de gobierno del dato y una función del CDO, ya sea centralizada o descentralizada. Y por último, la función TIC, que no nos podemos olvidar, pues obviamente nosotros tenemos que adaptar nuestros procesos pues para incorporar en el proceso de gestión de la demanda y en el proceso de diseño de las soluciones, pues checklists, white papers, libros blancos, obviamente apoyos tanto de grupos especializados o como de que estas personas que tienen que ir incorporando nuevas capacidades los tengan en cuenta. Y lo segundo, que es un ámbito más técnico, es que nosotros somos responsables de escanear el amplísimo mercado que hay de soluciones de TI, de data. Justo ayer, un poco revisando la presentación, miraba el famoso cuadro que hace un especialista, Michael Hurst, de soluciones del mundo de Big Data, y es que hay cientos de soluciones. Entonces, la dificultad que nosotros tenemos es tratar de buscar las que mejor se adaptan para los casos de uso. Ahí, obviamente, creo que hay que apoyarse en empresas externas que sean agnósticas y que ayuden a la búsqueda, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que, de nuevo, como resumen, atacar los 3 niveles de la organización: alta dirección, management intermedio, directores gerentes y TI, porque para ser data-driven las 3 partes tienen que trabajar de manera muy, muy coordinada, cada uno en su función: sponsorización, ejecución y catalizadores. Estupendo. Muchísimas gracias, Iván.